Bien, vamos a pasar ahora a un bloque que está formado por dos presentaciones del equipo de Educarred. La primera de ellas va a correr a cargo de Javier Nadal, que es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica, quien nos va a hablar de un modelo de aprendizaje y de innovación que se ha puesto en marcha a raíz de la introducción de aulas con ordenadores en colegios que están dentro del proyecto ProNiño. Como recordaréis, ayer en la jornada inaugural Javier nos contó que el proyecto ProNiño está sacando adelante a muchos chavales en varios países latinoamericanos. Bueno, pues en la formación del profesorado de este proyecto, Educarred ha puesto en marcha un modelo basado en 6 etapas que ha tenido bastante éxito en decenas de miles de profesores y que creemos que puede ser absolutamente útil para profesores de todo el mundo. A Javier le va a acompañar en esta presentación Diana Hincapié, que va a hacer hincapié en lo que diga Javier, y que es la líder del proyecto Aulas de Fundación Telefónica en Latinoamérica. Adelante, Javier y Diana. ¿Y dónde está él? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Y la verdad que es un placer y tener la oportunidad de contar uno de los proyectos que más ilusión nos genera en Fundación Telefónica. Ayer hablé de un poquito de ProNiño, yo creo que es bastante conocido. En todo caso, por resumir, pues ProNiño, como decía ayer, es un proyecto orientado a la erradicación del trabajo infantil a través de la educación. O sea, se trata de niños que están trabajando, llevarlos a la escuela y cambiarles la vida a través de la educación. Este proyecto tiene 10 años de vida. Actualmente tenemos 230.000, casi 250.000 niños escolarizados, pero el año 2005 teníamos 10.000 y ese año tomamos una decisión estratégica muy importante. Decidimos que ese proyecto iba a ser uno de los proyectos fundamentales y que le íbamos a poner un esfuerzo económico y de recursos humanos muy importante en todos los países donde Telefónica estaba presente. Y empezamos a crecer muy rápidamente. Nos prometimos doblar un año, doblar al año siguiente, volver a doblar al año siguiente y a partir de ahí crecer cada año a razón de 50.000 niños anuales. Bueno, y lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Como digo, esto fue en 2005. Claro, empezamos a crecer y íbamos escolarizando a los niños. Y llegamos al segundo año de crecimiento, cuando ya teníamos tantos niños en las escuelas, nos empezamos a dar cuenta, como siempre, los programas de las fundaciones, y es una cosa que tenemos en la cabeza metido siempre en Fundación Telefónica, tienen que ser sostenibles. Que sea sostenible, desde luego, quiere decir, en el caso del trabajo infantil, que el trabajo infantil desaparezca, pero eso no es una labor solo de Fundación Telefónica, lo haremos entre muchos. Pero el programa en sí mismo tenía que ser sostenible. Y para que sea sostenible, tenía que ser sostenible, en primer lugar, para los afectados, para los beneficiados, para los niños. ¿Y qué quiere decir que sea sostenible para los niños? Que si sacamos a un niño de un basural y lo llevamos a una escuela y lo formamos, cuando termine su periodo de escolarización, ese niño encuentre otro modo de vida y le hayamos cambiado su futuro. Sin embargo, las escuelas a las que nosotros llevamos los niños, pues son las escuelas que tienen más cerca de su casa, son escuelas de entornos precarios, con muchas dificultades muchas veces. Y la sostenibilidad no es tan fácil. Y lo fuimos pensando y dijimos, bueno, está claro, si nosotros creemos en las nuevas tecnologías, lo primero que tendremos que hacer es que la calidad de la escuela, de la enseñanza, que esas escuelas mejoren en calidad y qué mejor que las nuevas tecnologías. Evidentemente es algo natural y era lo que nos correspondía hacer. Y con esa idea empezamos. Empezamos con muy buena voluntad, le dedicamos la parte de presupuesto que pudimos, que fue importante, con la idea de hacer un proceso rápido de introducción de las nuevas tecnologías. Y con un punto de ingenuidad, como pasa siempre cuando empiezas, pues pensamos en las nuevas tecnologías y dijimos, vamos a poner un aula en todas las escuelas que podamos al mayor ritmo posible.
un aula equipada adecuadamente, conectada a Internet, y la vamos a poner a disposición de la escuela para que ya hagan uso de ellas. Y seguro que con esta aula pues mejora la educación enseguida. Y empezamos a buen ritmo. El primer año instalamos casi, no recuerdo bien la cifra, pero alrededor de 100 aulas. Al año siguiente volvimos a crecer y ya, claro, cuando ya teníamos más de 100 aulas instaladas en 13 países distintos, bueno, perdón, esto no, todo, ¿sí? Teníamos 100 aulas instaladas en 13 países distintos, en entornos complicados, como he dicho antes, con culturas diferentes. El mantenimiento de cada aula en sí mismo era difícil desde el punto de vista tecnológico, era difícil desde el punto de vista de apropiación de los profesores del aula, de cómo se integraba en el centro. Y ahí tuvimos que pararnos un momento y decir, vamos a ver, vamos a definir qué es lo que queremos exactamente, porque no se trata solo de instalar un aula, dejarla a disposición de los profesores, y a veces para los profesores o para el colegio es un problema por el mantenimiento, porque no saben cómo hacerlo, porque quién se encarga. Bueno, pues en definitiva estábamos pasando por el mismo proceso que muchas instituciones y administraciones han pasado a la hora de tomar la decisión de introducir la tecnología en la escuela. Luego lo hemos pensado, hemos visto, caramba, pero si nos ha pasado lo mismo que está pasando en otros lugares. Y ya nos sentamos un poquito y dijimos, no, vamos a hacer algo, vamos a definir qué queremos con el aula. Y más o menos definimos una cosa así. Queremos que estas aulas sean una herramienta de valor que enseñe el uso de las nuevas tecnologías, que contribuya a la mejora de la calidad educativa en nuestras escuelas. Bueno, y así, estas son algunas imágenes de las aulas que ya ahora están existiendo, simplemente pues para que sirvan de ejemplo. Pero además nos vino en ayuda la metodología de George Siemens. Y esto, aquí sí que cuando entramos en contacto con esto, y fue a través de un equipo de Itinerarium que nos ayuda en todo este proceso, ahí nos dimos cuenta que, caramba, que las ideas de George Siemens, para eso nosotros éramos un excelente banco de prueba, porque qué mejor que el conectivismo en un entorno en el que abarcábamos prácticamente toda América Latina, 13 países de América Latina. En este momento, más de 600 ciudades de los 13 países, prácticamente más de 2.000 escuelas con un número significativo de niños. Caramba, estamos en todas partes, estamos en los sitios más difíciles. ¿Qué mejor sitio que nosotros para poder probar esta tecnología o esta metodología del conectivismo? Y así iniciamos y así entramos en contacto y nos enamoramos de esta metodología. Y esto nos llevó a, además de haber definido genéricamente, como he dicho antes, qué era un aula, pues dijimos, fijamos unos objetivos. Con el aula esperábamos contribuir a disminuir la brecha digital en la escuela, pero muchas veces también en el entorno, como se ha dicho hace poco, en los niveles más bajos es donde es más difícil. Bueno, en muchos lugares, la escuela donde nosotros hemos instalado el aula es el primer contacto de todo un barrio o de una zona con las nuevas tecnologías, y la escuela puede ser incluso el sitio donde la brecha digital se disminuya para toda la zona. Por supuesto, queríamos mejorar el acceso al conocimiento en esa escuela metiendo Internet en el aula, en este caso, y en la escuela. Queríamos incidir en las competencias básicas, por lo menos de entrada en las competencias digitales de los profesores y de los alumnos. Nosotros, en realidad, cuando empezamos, pensábamos solo en los alumnos, porque pensábamos ya los profesores enseguida les van a enseñar. Luego ya hemos visto que no, que lo primero son los profesores, y es donde ahora mismo estamos centrados, ¿no? Pero claro, con esta metodología de Siemens podíamos ir mucho más allá y podíamos no solo abordar las competencias básicas, sino aquellas competencias que muchas veces en la escuela se desarrollan poco. El trabajo colaborativo, por ejemplo, y en definitiva, pues contribuir a desarrollar todo el potencial que las nuevas tecnologías pueden tener para la educación. Con lo cual,
se convertía esto en un proyecto que, además de cumplir las expectativas o lo que nosotros queríamos hacer en la escuela, podía ser un excelente banco de prueba que yo creo que va mucho más allá que el puro entorno de Internet. Y así poco a poco, perdón, de ProNiño. Y así poco a poco nos hemos dado cuenta, hemos sido partícipes y nos hemos convencido que el proyecto era mucho más relevante de lo que pensábamos en un inicio. En este momento, solo por poner las cifras de hasta dónde estamos ahora para luego entrar un poco más de detalle en algunos aspectos concretos, en este momento tenemos 435 escuelas con aula, lo que significa alrededor de 8.000 ordenadores conectados y funcionando, lo cual, si uno lo compara pues, con empresas, con bancos o con una empresa de call center, puede ser la propia Atento de Telefónica, bueno, es como una empresa muy importante. O sea, es una empresa de 8.000 puestos de trabajo dispersos por toda la geografía latinoamericana, puestos de trabajo electrónicos, puestos de trabajo informáticos, que tienen que estar funcionando y que estamos organizando de manera centralizada justamente como una empresa, ¿no? Lo cual ya es un factor importante. Hemos realizado ya más de 24.000 acciones formativas, cursos que han recibido los profesores, luego veremos con más detalle. Y lo que es más interesante, esos profesores que se han ido formando, tenemos alrededor de 15.000 profesores que están funcionando, trabajando en una red social de educadores que también abarca toda América Latina. Bueno, sobre todo esto hablaremos un poco más en lo que sigue, pero queríamos empezar hablando de los aprendizajes que de alguna manera he ido relacionando un poquito por dónde han ido nuestras cosas. Y nadie mejor para hablar de los aprendizajes que Diana, porque yo lo vengo desde un poco más lejos, pero Diana es la que se encuentra todos los días con los profesores y con los equipos locales del proyecto y de ProNiño. Así que, Diana. Gracias, Javier. Pues sí, realmente yo soy la vocera de todo un equipo de América Latina, compuesto por 27 dinamizadores que están en las 435 aulas. Esos 27 formadores de dinamizadores han activado a 914 profesores pertenecientes a esas instituciones educativas que están ayudando a apropiar la tecnología. Los aprendizajes, pues es lo que hemos vivido. No tenemos la verdad absoluta, no podemos decir que ya sabemos cómo se va a hacer ni tenemos la fórmula perfecta. Y los aprendizajes están basados básicamente en uno fundamental, y es que comprendimos que la tecnología es solo una herramienta, no es un fin, y que adicionalmente esta es una herramienta que hace parte de un sistema que contribuye a la calidad educativa. Ese fue nuestro primer aprendizaje, aprender que ese accesorio del que han hablado aquí no era el fin. Ese fue el primer golpe que nos dimos. Muchos más aprendizajes tenemos, los dividimos en diferentes aspectos para abordar, y ellos son el entorno de las políticas, desde la calidad de los procesos y desde la sostenibilidad. Cuando hacemos un proyecto, y como lo dice George Siemens, es muy importante bajarlo a la realidad. Y en la realidad tuvimos muchos aprendizajes desde el momento en que aterrizábamos en cada uno de los países de América Latina. Casi me fue. Y uno de esos aprendizajes desde la política pública es que comprendimos que no podíamos llegar como unos marcianos, no sé si acá se entiende que son marcianos, a un país y decir vamos a abrir un aula, vamos a poner un aula y ya. Comprendimos que debemos trabajar de la mano con la política pública educativa, entender qué está pasando en la agenda de conectividad del país, comprendimos qué pasa con las políticas globales, a qué realmente vamos a contribuir nosotros, si vamos a contribuir a las metas 2021, si vamos a ayudar a desarrollar las competencias digitales que plantea la UNESCO. Todo eso lo comprendimos que teníamos que hacer una gestión desde la más alta instancia de los ministerios hasta la gestión más local, que era con las escuelas. Porque si no, pues íbamos a entrar allá, entramos allá, pues
a caballo, pues, y abriendo puertas, sumando puertas y inyectando la tecnología sin realmente construir con los que hacían parte de esta. Desde el entorno, eso desde el entorno de las políticas públicas, y aprendimos que hay diferentes ritmos en América Latina. Y esos ritmos tienen que ver con que hay países mucho más avanzados en el desarrollo de la política y otros países mucho más atrasados, lo que significa que nosotros deberíamos ser mucho más flexibles y no llevar un modelo completamente estándar, sino más heterogéneo. También aprendimos desde la política corporativa de la Fundación que este equipo del que yo soy vocera, al que pertenezco, tenía que cambiar el chip. No podía llegar pensando en lo que les estoy comentando anteriormente. Tenía que comprender que debería incluir lo que pensaban los equipos en América Latina, lo que pensaban los docentes, los formadores de dinamizadores, los profesores, porque eran los que estaban en el día a día. Y construir, y nosotros ser los primeros en aplicarnos el trabajo colaborativo. Eso también lo aprendimos. Y desde el entorno de la política social, entendimos, ¿sí?, que el aula llegaba mucho más que poder ayudar a desarrollar las competencias. El aula llega también a otras comunidades, empieza a tocar a los papás, empieza a visibilizar un montón de problemáticas sociales, como en este caso es la problemática del trabajo infantil. Ya hoy en día los docentes han empezado a levantar temas como la discapacidad, donde las están empezando a dialogar, y a través de las herramientas que nosotros les hemos facilitado, ellos han podido compartir no solo con el resto de las aulas que hay en su misma ciudad, sino con el resto de América Latina. Desde la calidad de los procesos, ¿qué comprendimos? Que la llegada del aula genera un caos en la institución educativa. Y genera un caos porque, aunque es una oferta de valor para que se incremente la matrícula en las instituciones educativas públicas de los países de América Latina, de poblaciones vulnerables, ¿sí?, y ayuda a que se retengan los niños y los niños se quedar porque es un espacio muy atractivo, ¿sí?, afecta la gestión escolar de la institución educativa. Los docentes no saben qué hacer con el aula, muchos cierran la puerta, algunos se creen que si tienen la llave del aula es el que va a mandar en la institución educativa. Entonces aprendimos que eso no puede ir solo, que tenemos que hacer acompañamiento, que tenemos que hacerle coach a la escuela para que entienda cómo planear la entrada de esta aula a la institución educativa. También aprendimos que si la institución educativa no planea y no incluye esto en su proyecto educativo, pues el aula es un accesorio que se va a quedar apagado y que no puede funcionar. La otra cosa que nos ha enseñado este proyecto a nosotros es que el aula, o más bien el uso de la tecnología, ha ayudado a los docentes a desarrollar otro tipo de competencias, no solo competencias digitales, los ha ayudado a desarrollar habilidades gerenciales, ¿sí? Les ha ayudado a ser líderes, a planear, a monitorear y a dar resultados, a rendir cuentas también. Desde la sostenibilidad, aquí sí que nos han pasado cosas, y la primera tiene que ver con la instalación de la infraestructura. Nosotros generalmente dotábamos las escuelas, poníamos los computadores, hacíamos el cableado estructural, poníamos el videobin, la pizarra digital, los muebles, absolutamente todo. Y uno de los grandes aprendizajes, como le ha pasado a algunos de los gobiernos de América Latina, es que nunca pensamos en qué iba a pasar con el futuro de esos computadores, cómo iba a ser la reposición de esos equipos, qué pasaba cuando les entraba virus, qué pasaba si el módem se dañaba.
no teníamos claro eso. Entonces comprendimos que si no hay un plan de sostenibilidad donde se involucre desde la mayor instancia gubernamental hasta se haga el trabajo con las escuelas, pues no va a haber sostenibilidad. Y resulta que en América Latina es fundamental que esto funcione porque los profesores tienen poco acceso a recursos. ¿Sí? En las zonas donde nosotros estamos no hay todo, no hay iPads, no hay conectividad, estamos a zonas súper alejadas y el computador es una herramienta de motivación para el docente y para los niños, es de retención tanto para el docente como para los niños. Nosotros tenemos escuelas donde la plantilla de los docentes no es completa, donde hay muchos docentes que son voluntarios, entonces, y donde ellos no tienen recursos, donde a veces no hay luz, y eso era otra cosa que nosotros tampoco habíamos pensado, pusimos aulas y se iba la luz, entonces ¿qué pasaba? Entonces aprendimos eso, que si no trabajamos con todos de la mano en red, ¿sí? Con otros grupos de personas, otras personas que están en otras canchas, en este gran juego, pues no vamos a lograr nunca que estas escuelas se sostengan y nunca vamos a poder salir de este proyecto porque no va a haber quien las mantenga, ¿sí? Eso cuando logramos con acompañamiento, con gestión y con desarrollo de habilidades gerenciales de las directivas o de los otros docentes de la institución educativa, ellos empiezan a gestionar sus propios recursos. Hoy yo hablaba con una profesora que me decía, mire todo lo que hemos hecho y nos hace falta unos 3 computadores, una profesora de Colombia que coincidió aquí conmigo. Y yo le decía, pero ¿y ustedes qué van a hacer con los computadores? No, nosotros ya en la institución educativa diseñamos un plan donde hacemos actividades de mantenimiento, donde nos hacemos responsables en la institución por la conectividad. Entonces, pues, qué bueno poder contar y saber que que una de las grandes alternativas es que están involucrados los docentes de la institución educativa. Dentro de la sostenibilidad, también hablamos de la importancia que tiene en la institución educativa involucrar a la comunidad. Y a la comunidad porque el aula es una herramienta de desarrollo social. Las escuelas son un centro de desarrollo. Entonces, darle la oportunidad no solo a los docentes, sino a otros públicos, permite que la escuela pueda nos están asustando, que la escuela pueda, yo creo que me quieren echar ya, nos permite que la escuela pueda generar red. Y cuando la escuela genera red, la escuela surge. Y le voy a pasar ya a Javier porque ya creo que yo me estoy extendiendo mucho. Y lo último que aprendimos es que más allá de la tecnología, acá hay personas, hay gente. Hay personas que piensan, hay personas que sienten, hay personas que están construyendo este proyecto, son una red y que nuestro rol, dale para que salga el otro, es únicamente ser facilitadores. Muy bien. Bueno. No, seguimos. Bueno, entonces, por adelantar un poquito más respecto, vamos a ver un poquito cómo es el funcionamiento de esto. Como decíamos antes, tenemos 435 escuelas en las cuales hemos localizado que hay 8.000 ordenadores, hemos localizado a 914 docentes dinamizadores, que son aquellos que están ya, digamos, más predispuestos. Estos dinamizadores han recibido o reciben permanentemente el apoyo y la formación a través de 27 dinamizadores que forman parte del equipo y los coordinadores del programa. Y una vez que estos 914 docentes están preparados, se dedican a formar al conjunto de los profesores de la escuela. Una primera formación presencial, como luego explicaré un poquito. Y una vez que estos profesores ya tienen el conocimiento básico para entrar en la red, entran en unos cursos de formación, de los que hablaremos ahora a continuación, y poco a poco no solo son profesores que ya dan la clase en la escuela, sino que además se conectan en la red y forman esta red de 15.000 docentes de distintos países que están colaborando entre sí. Bueno, el proceso de formación, y lo voy a contar rápidamente,
consta de un itinerario que está hecho por distintos módulos. El primer módulo, que los tenemos determinados en colores, el primer módulo es este que se da presencialmente por los dinamizadores y que es digamos, el de adquirir las competencias básicas digitales. El segundo módulo es ya adquirir ya no solo el manejo básico, sino que ya dentro de Internet usar las herramientas normales de Internet, hacer un correo electrónico, hacer un blog, es decir, consultar la Wikipedia, manejar lo que son herramientas normales y convencionales de Internet. Estos módulos se hacen en la red, se hacen online, dirigidos por este grupo por el grupo central del proyecto, que los hacen trabajar en red, de manera que ya los profesores se van formando en la red. Una vez que han pasado este módulo, el tercer módulo, el verde, en este ya los profesores son capaces de usar herramientas pedagógicas que existen en la red, pero que ya son herramientas orientadas a la pedagogía, y las sacan de allí y las usan en su clase. Pero lo más interesante ya es el tercer módulo. El tercer módulo, en este caso, los profesores son capaces de hacer sus propias herramientas usando software libre y, por lo tanto, usando materiales de los que hay en la red, hacen ya propias herramientas que usan en la clase con los niños. Y, finalmente, el nivel más alto, el lila, es en el que ya son capaces de organizar trabajo cooperativo y dirigir grupos de trabajo multinacionales, porque son profesores de distintos países que trabajan conjuntamente y que los que están a este nivel ya son capaces de dirigir esto y, por supuesto, cuelgan materiales en la red, es decir, son líderes digitales en la educación. Pues bien, bueno, aquí algunos ejemplos de cómo esta es la red donde se conectan, pero no me voy a entretener porque si no nos vamos a pasar ya del tiempo. Y sí tenemos aquí algún pequeño testimonio. Las clases se preparan de mejor manera y los resultados son mejores. Los niños el día que tienen clase en el aula no faltan. Bueno, son solo dos testimonios que así no he dado tiempo a verlo, de profesores, de cómo sienten y cómo perciben el trabajo en el aula. A modo de resumen del proceso, aquí esta es una foto que es de principios del primer trimestre de este año, es el número de profesores que ya han superado los distintos niveles. A mí me parece esto muy interesante porque, más allá de los números concretos, uno tiene que ponerse en la situación de estas escuelas que citaba al principio, de estos entornos en los que muchos de estos profesores no habían visto un material informático, no habían visto no habían manejado un ordenador en su vida, y en este momento 11.440 han pasado la primera fase. Muchos no han tenido que pasar por esta fase porque ya tenían conocimientos adquiridos, pero 11.443 han tenido este aprendizaje, digamos, presencial. 8.679 han pasado el primer nivel y así sucesivamente. Y incluso en los 3 años de funcionamiento de este proyecto hay 110 que son líderes digitales y eran unos profesores de unos entornos que realmente pues, eran muy precarios. A mí me parecen estas cifras verdaderamente interesantes y luego veremos por qué. Aquí cuéntanos un poquito la red, lo que casi no nos queda tiempo porque nos quedan 2 minutos. Sí. Perdón. Esto es un video ejemplo de lo que hacen los docentes cuando aplican el itinerario educativo. Que también está integrado por niños de las mismas edades, más o menos entre 10 a 12 años. En el día de hoy se conectaron, hicieron una videoconferencia donde los chicos hicieron un estudio y han tomado conciencia de los problemas que pueda acarrear la basura. Bueno, y como este proyecto tiene cara, tiene personas, tiene piel, pues tiene una red social. Una red social que se dedica a conocerse, primero que todo, como todas las redes sociales, permite que todos los docentes de América Latina se integren, se mantengan en contacto, compartan los contenidos que empiezan a elaborar a través del aprendizaje del itinerario educativo.
Y adicionalmente empiezan a construir comunidades de afinidad. Aquí hay una cosa muy bonita, ellos han empezado a visibilizar, como les decía antes, problemáticas sociales. Hay grupos de afinidad y discapacidad, hay grupos que hablan sobre trabajo infantil, hay grupos que hablan sobre los problemas de aprendizaje que se presentan en las instituciones educativas. Esta es la gran red de personas que conforman este proyecto. Sin ellos nosotros no existiríamos, sin todos estos docentes. Y estos son todos los países que participan. Ahora dejo a Javier, que es el que pide cuentas, que cuente los resultados. Bueno, pues para terminar y ya brevemente, pero muy importante, creo, este cuadro me parece muy interesante. Para poder evaluar realmente el valor de lo que estamos consiguiendo, hemos hecho una comparación que es un poco atípica, porque hemos comparado dos cosas. Por una parte, algunos datos del informe que la UOC hizo del sistema educativo español y que se presentó aquí en el Congreso Educarred anterior y que se ha citado en algún otro momento. Esta, digamos, la parte de la izquierda son algunos datos de cómo era el sistema educativo español o el uso de las TIC por los profesores en el sistema educativo español en el año 2009, y la parte de la derecha es algunas cifras que se pueden comparar de los resultados de nuestros profesores, de los profesores de estas aulas a final de 2010. Son dos realidades distintas, son dos encuestas distintas, pero los datos son muy comparables. Y lo que me parece interesante es que, es decir, los datos de la derecha, la muestra total son los 15.000 profesores que están en estas 435 escuelas donde hay aulas. Bueno, pues bien, en el 2009 el 42% de los profesores españoles usaban razonablemente las TIC. La cifra allí era al menos una vez al mes en el aula. El 42% de nuestros profesores ahora, después de 3 años del proyecto, también están a un nivel en el que tienen los conocimientos suficientes para usar las TIC en el aula. Lo más interesante es el segundo nivel, donde en 2009 en España el 28% de los profesores publicaban contenidos en la red o sabían crear un blog, y en nuestro caso el 36% de nuestros profesores saben crear un blog o alguna vez han publicado algo en la red. Con lo cual, a mí este es el dato que me parece más esperanzador, en el sentido de que es posible en un entorno como los que he citado, con un proyecto organizado, razonable, centralizado y en red, sobre todo en red, es posible alcanzar estos niveles equivalentes a los que el conjunto del sistema educativo español tenía en el 2009. Me parece que es un resultado verdaderamente esperanzador. De la misma manera, el porcentaje de lo que podríamos llamar profesores líderes, activos en microredes en el caso de España, o que en nuestro caso han superado el nivel lila, pues están en porcentajes similares. Con lo cual creo que de verdad que tenemos un proyecto que merece la pena seguir y apoyar. Estos son ya las mismas cifras de resultados. Nos vamos a ahorrar el vídeo porque esto es como un avance del colegio y un avance hacia mismo las personas que estudiamos acá. Sí, conexión telefónica porque nos enseña muchas cosas, programas en internet, Word, PowerPoint, Excel, muchas cosas que nos sirven para emplear en la vida. Es más bonito, más ordenado y hay espacio para uno aprender más. Y para terminar quería decir solo una cosa, dos cosas. Que este es un proyecto que nosotros empezamos pensando pues llegar a poner un aula a todas las escuelas, cosa que seguimos pensando que lo queremos conseguir, pero que se ha orientado más bien a otra. O sea, pensábamos que enseguida íbamos a incidir en la formación de los alumnos. Hemos visto, en cambio, que era necesario formar a los profesores, y creemos que hemos encontrado un modelo que es capaz de formar a los profesores. Por lo tanto, la siguiente etapa, ¿cuáles son los próximos pasos? Pues son dos fundamentalmente. Primero, conseguir que ahora y medir cómo esta capacitación de los profesores incide
en los resultados académicos de los niños, y esa es la fase que estamos empezando, porque los niños de momento están adquiriendo en esas mismas aulas las capacidades informáticas o digitales, pero tenemos que conseguir también que el contenido, la lectoescritura, las matemáticas mejoren por la vía del uso de la nueva tecnología. Y esa es la fase en la que nos estamos centrando. Y segundo reto, aislar el proyecto, hacerlo visible y yo diría aislar el proyecto de contenido del proyecto de aula. Actualmente, afortunadamente, muchos gobiernos están ya invirtiendo en tecnología y en equipamiento de las aulas. Muy bien, nosotros lo que queremos es poder ofrecer este proyecto a aquellos que están haciendo el esfuerzo de inversión. Nosotros hemos pasado por esa experiencia de pensar que con eso estaba todo resuelto. Entonces, bueno, ustedes hagan la inversión, nosotros les podemos ayudar a resolver el nudo gordiano que es la formación de los profesores y en segunda derivada o en segundo término o después la mejora de la calidad y el resultado en la formación de los alumnos. Esto es el proyecto y siento que nos hemos pasado un poquito. Muchas gracias. Gracias. Elena. Muchísimas gracias a los dos, a Javier y a Diana, por esta exposición que nos han realizado y, por supuesto, por ese proyecto tan importante en los colegios ProNiño en Latinoamérica, que tantos resultados está generando y tan positivos en el entorno social.